la capacidad de cumplir la coordinación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la sintonía. Varios comentarios en WhatsApp, Facebook. Vamos a responder, le voy a dar el tiempo para responder después. Oiga, varios piropos también, no solo a Quelín y también a Rubilar. Después en interno se los voy a hacer. Así que muy bien. Oiga, estábamos conversando las primarias. El PPD acá en Magallanes fue el paladín de las primarias. Se hablaba de primarias casi, tú decías, Domingo, hace 12 años. Pero el mayor ejemplo que la comunidad magallánica tiene en su retina es el triunfo del ex alcalde de Punta Arenas, Emilio Lucasi, sobre Juan Morano en una primaria que fue no legal en el concepto como ahora, sino convencional, y gana por 20 votos. Hoy día pareciera ser que eso va en retroceso, porque la derecha hace primarias legales, la Concertación o nueva mayoría no hizo y le fue como le fue, porque perdió por 600.000 votos. Guilleno fue una paliza. Y hoy día, cuando empiezan ya las máquinas electorales a moverse en el tema municipal, vamos a tener elección de gobernador regional. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ves tú el camino? ¿Primarias, no primarias? ¿Acuerdos? Porque también estamos en un país asfixiantemente centralista, Domingo. Asfixiantemente centralista. Eso no hemos tenido gran capacidad desde las regiones, desde las provincias, desde las comunas, generar líneas de acuerdo, de construcción de acuerdos con los centros de poder que permitan efectivamente ir relajando el centralismo, ir confiriendo mayores facultades y mejores posibilidades de toma de decisión a las distintas comunidades y territorios. Bueno, en eso, ese tiene que ser un afán de quienes hacen política desde las distintas regiones, particularmente desde Magallanes. Tiene que ser un propósito primero, principal, para quienes hacen, ¿no es cierto?, política desde los distintos municipios, desde las distintas comunas, sobre todo de las 10 comunas de la región de Magallanes, Punta Arenas, Natales, por venir en lo fundamental. Ahora, tú me preguntas cuál debería ser el mecanismo. Nosotros hace 12, 13 años atrás instalamos con mucha fuerza, no solo en la región de Magallanes y en Punta Arenas, sino que para el resto del país, la necesidad de colocar en práctica un mecanismo que sea democrático, ¿no? Que no sea esto que se llama, ¿no es cierto?, el acuerdo entre cuatro paredes, sino que sea democrático con participación de las militancias, con participación de las personas que quieran hacerlo, para resolver quiénes son los mejores candidatos de un determinado conglomerado. Fue así que en un momento determinado, en una ocasión no se nos dio, y después 4 años después se dio la posibilidad, y efectivamente Emilio termina, ¿no es cierto?, como tú bien describías, ganando por 20, 21 votos a Juan Morano, que había tenido la experiencia de ser alcalde en 2 periodos de la comuna. Ahora, hay una cosa rara en la comprensión, fíjate, de quienes hemos sido socios o aliados en los últimos 20, 25 años, que primero fuimos Concertación y después Nueva Mayoría, y que tiene que ver con empezar a borrar con el codo, y eso es muy malo, lo que se ha escrito con la mano, por usar este adagio, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver con que colocamos en la palestra de la conversación, en la escena política del país, la necesidad de generar mecanismos democráticos para resolver esta cosa, y que no sean unos pocos los que decidan quiénes van a ser las distintas candidatas y candidatos. Y resulta que nosotros aquí en la región de Magallanes no hemos usado nunca las primarias, que existen por ley hoy día, como mecanismo para resolver las diferencias y las legítimas diferencias que hay. Y por lo tanto, fíjate que cuando tú me planteas los desafíos que tenemos para el próximo año, que tenemos para los municipios, ¿no es cierto?, en un año más, en un año y medio más, la que tenemos, ¿no es cierto?, para la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales, de los gobernadores o gobernadoras regionales, para las parlamentarias que se vienen con un año posterior a eso, yo tengo la certeza que lo que tiene que ocurrir en la diversidad y en la legitimidad de esa diversidad de la oposición es usar el mecanismo que la institucionalidad democrática chilena tiene, que son las elecciones primarias. Entonces, si hay una diversidad, un abanico grande, numeroso, de distintos referentes que son oposición hoy día a la conducción del país, desde el Frente Amplio, pasando por los socialistas, los PPD, los comunistas, bueno, tendremos la madurez de ponernos de acuerdo en usar los mecanismos que la democracia y los avances democráticos permiten hoy día, y que son las elecciones primarias. Va a ser una equivocación profunda, y se lo digo hoy día acá, aprovechando este escenario, este diálogo que tenemos contigo, Alejandro, en este medio de comunicación. Si la dirigencia de los partidos de oposición no entiende hoy día que lo que tiene que generar es un camino de colocar sobre la mesa la diversidad de alternativas que tenemos, y que se resuelva en una elección primaria que la ley permite hoy día, es que no hemos entendido nada de las elecciones del pasado. José Luis Quelín, ¿cuál es su postura como presidente del partido? Mira, primero, Alejandro, coincidir contigo que es asfixiante el centralismo. Tenemos una constitución que no hemos podido cambiar desde 1980,
que es como que es nuestra carta fundamental y que nos da las pautas de cómo nos organizamos como Estado. Pero ojo que también ese fenómeno del centralismo se replica en regiones. Ya. Yo hoy día estuve en Porvenir, Ya. por temas laborales, estuve en Porvenir, y también cada vez que tengo la posibilidad de viajar, trato de reunirme con los militantes, porque la verdad, y eso yo se lo manifestaba a los otros presidentes de oposición, hay que tratar, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de descentralizar, no solamente estar en Punta Arenas, también salir a las provincias, estar en Tierra del Fuego, en Última Esperanza, en Antártica, es complicado, este territorio es sumamente grande, pero hay que hacer los esfuerzos, porque el centralismo es un fenómeno que tiene réplica, y tiene réplica en las regiones también, entonces hay que tener ojo con eso. Ahora, ¿cuál es mi mirada? Mi mirada es la mirada que he tenido yo desde siempre, y es la mirada que yo he manifestado en el seno de esta orgánica que nos estamos dando como presidentes de oposición, que es en el fondo resolver todas las controversias que existan cuando hay más de una candidatura, más de una voluntad, con las vías institucionales, que en este caso son las primarias legales. Ya no rebuscado de consulta ciudadana, ni encuesta, ni nada, no, primarias legales. Es la vía institucional, el Estado es el garante en el fondo que se realicen elecciones tal como se realizan las elecciones periódicas. En este caso es el mismo formato y que se realiza para resolver las diferencias que tenemos, porque todos tenemos las mismas aspiraciones y queremos que nuestros candidatos sean los candidatos que son electos, pero para eso hay que presentarse ante la ciudadanía, manifestar cuáles son nuestros intereses, qué es lo que le vamos a proponer a la ciudadanía. Si esto ya no debería ser, la gente no debe votar por cheques en blanco, que cualquier persona llegue y porque es tal persona tiene que votar por mí. No, esto tiene que ser distinto, tú tienes que proponer a la ciudadanía. Y ese es el trabajo que cuando hicimos nosotros el año pasado el conclave y discutimos sobre distintos temas nacionales, temas regionales, es para hacer una propuesta a la ciudadanía. Y de ahí cada candidato y cada partido tiene una mirada, una visión, y tiene que proponerle a la ciudadanía. Ya no es solamente porque, no sé, porque soy tal cual, pedico los palotes, vengo acá y me vengo a proponer y porque soy tal persona usted tiene que votar por mí. No, esa persona tiene que proponer, ya sea que se va a presentar a diputado, tiene que proponer cuáles van a ser sus iniciativas legislativas, se va a ser alcalde, cuál es la mirada que tiene de ciudad en estos 4 años, qué es lo que le propone a la ciudad, cuál va a ser el cambio que va a hacer en la ciudad. Hoy día ya no estamos, ya el sistema ya no aguanta más para esto que se ha venido dando, que en el fondo son prácticamente cheques en blanco, y la ciudadanía tiene que elegir y tenemos que utilizar las vías institucionales para dirimir nuestras diferencias. Claro. Vamos a cambiar de tema a una más nacional también, porque sin duda la indignación de la ciudadanía se ha demostrado, pero no solo por cómo nos afanan con el agua, no solo por el AFP, no solo por la condición de la salud. Oigan, chicos, van a tener que ponerse en la campaña con Javier. Acá estamos el tarrito, todos con Javier, porque ni siquiera la salud hoy día no puede viajar, vamos a tener que juntar tarritos nomás. Así es la realidad chilena. Bueno, justamente te lo estaba señalando. Sí, ese es un tema que hoy día culturalmente la gente todavía no asocia, que todos estos temas, la salud, el tema del agua, todos tienen que ver con esta constitución anacrónica que tenemos. O sea, mientras no nos demos una nueva carta, un nuevo rumbo, una nueva carta fundamental, todo esto va a seguir sucediendo. El tema de la AFP, pues, el tema de salud. Sí, pero mira, el tema que yo quiero tocar y que analicemos acá. Él era el abogado Germán Chadwick Piñera, hermano del ministro del Interior, primo hermano del presidente de la República, Sebastián Piñera. Hoy es el presidente del directorio de Enel. Enel es la empresa distribuidora que debe cambiar de aquí al 2025 todos los medidores de las viviendas metropolitanas en un negocio que se estima que alcanza los $1.000 millones. Fue el propio presidente Piñera quien en medio de esta polémica tuvo que salir a defender esta medida, admitiendo que van a ser los usuarios quienes deberían pagar el costo de los nuevos dispositivos en un cálculo de arriendo más o menos de los 200 pesos mensuales. Domingo Rubilar, ¿qué le parece esto? Mira, hay un meme, ¿no? o uno de humor digital, ¿no? Sí, sí. Que señala, salen 2 medidores dibujados, ¿no? Uno con lentes de Mateo y el otro, el medidor común que tenemos todos en la casa. Y el medidor común le dice, pero si eres tan inteligente, pero nadie te quiere. Entonces, yo creo que ahí ya hoy día, afortunadamente por los medios de comunicación que te brinda, que te prodiga hoy día la tecnología, se puede colegir, se puede ver de que hay una gran mayoría de la gente que se informa de estas materias, y yo estoy casi seguro
¿no? Casi seguro de que si esto uno lo pudiese, este tipo de medidas, ¿no? Uno las pudiese plebiscitar, ganaría, pero por amplia mayoría, que la gente, la población del país, de las distintas regiones, de las distintas comunas, no estamos de acuerdo en que se nos pretenda una vez más meter el dedo en la boca, se nos pretenda una vez más decirnos cosas como si fuésemos borregos, que seguimos el piño, y se nos esconda la información real. O sea, yo te lo voy a decir de esta manera, Alejandro, aprovechando de la conversación que tú nos permites acá, que este medio nos permite. Cuando uno va a comprar el pan a la esquina, por decirlo en lenguaje simple, ¿te hacen llevar la pesa para pesar el pan? ¿Te hacen llevar la pesa para pesar el pan que vas a comprar? No, po. O sea, es lógico que la empresa que genera o que distribuye electricidad en este caso, es lo lógico que tenga el instrumento de medida, claro, para poder ver cuánto le está entregando a esa casa, a ese hogar o a ese consumidor, llámalo en cualquiera de sus acepciones. Eso es lo lógico, y por lo tanto, ¿cómo puedes tú, una vez más, porque ya lo han hecho, una vez más cargarle, ¿no es cierto?, el valor del instrumento con el que te van a cobrar al usuario? Eso es absurdo, es ilógico, eso no se ve en ningún país avanzado, ves que la cosa se haga de esta manera. Por lo tanto, eso no ha lugar. A mí me parece muy bien que hoy día se esté replanteando el tema, que haya discusión, que vaya a haber discusión legislativa de nuevo esto, y eso es producto de la fuerza social que se ha expresado a través de la dimensión digital, a través de las redes sociales. Eso es muy bueno, eso es muy positivo. Por lo tanto, las redes, si bien a ratos se prestan para tonteras, que tiene que ver con la tontera humana, claro, hay ratos, ¿no es cierto?, tremendamente positivos esto cuando se defienden derechos inalienables de la población, de las personas. Por lo tanto, es una medida absolutamente fuera de foco, fuera de propósito en términos de los intereses de la comunidad, y por lo tanto, fíjate que yo voy a ser seguramente de los cientos y miles que vamos a marchar si es necesario, o que vamos a protestar de alguna manera si nos tratan de seguir imponiendo aberraciones como esta. Nuevamente en la esfera del poder, los parientes cercanos de Piñera. En la última encuesta de la revista Forbes, Piñera sube 55 puestos en su pecunio económico. Nepotismo. Eso es. Este gobierno fue el paladín de la crítica a situaciones de nepotismo en el gobierno anterior, y la verdad es que a mí me sorprende el nepotismo que se ha encarnado en este gobierno. Hay distintos casos. Tú ves el tema del cambio del nombre del Transantiago, en donde se publican justamente en redes sociales las órdenes de compra, las relaciones familiares que hay por ahí, todo lo que hay en la moneda. No, es una cuestión ya, yo diría, fuera de control. ¿Qué te parece la forma de hacer política de Katy Barriga en Maipú? Bueno, hay distintas formas, pues hay gente que le gusta ese tipo de forma de hacer política. A mí no, la verdad es que no me llama la atención, pero no, la verdad es que no encuentro que sea una forma positiva. Tenéis miles de ejemplos solamente en la región metropolitana, como por ejemplo Jadwe, Lavín, en donde son alcaldes que están innovando en la actividad política, y yo no veo esa innovación, aparte de cuestiones más comunicacionales, en lo que hace Katy Barriga. No veo una innovación en la gestión. A eso me refiero. Claro. Es una cuestión más, como te decía yo, la gestión del alcalde Raunich es una cuestión más comunicacional, Domingo, más que una cuestión de gestión. Y tú tienes amplia trayectoria y experiencia en el municipalismo. ¿Cómo es la gestión de Katy Barriga en Maipú? Populismo puro. Eso sí, ahí, cuando tú hacías la consulta al principio del programa, de esta conversación, respecto al tema del populismo, bueno, ahí hay un ejemplo pero absoluto de lo que es populismo, de hacer cosas que tienen que ver más con lo mediático, que tienen que ver más, ¿no es cierto?, con el sorprender a las personas y a la gente a propósito de la cosa coyuntural, de la cosa de la forma de hacer las cosas, que con la cosa de fondo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que Maipú necesita otra toma de decisiones, necesita otros derroteros de desarrollo. O sea, yo tengo una cantidad de amigas y amigos, de personas contemporáneas mías de algún minuto de la universidad, o parientes que viven en Maipú, que requieren otras cosas. Entonces, claro, fíjate que hay de alguna manera un intentar tapar con este tipo de formas de hacer gestión, tratar de tapar el sol con un dedo. En el fondo decir, ¿sabe qué? Todo lo que tiene que ver con lo fundamental, y que tiene que ver con desarrollar, avanzar más en derechos, avanzar más en prestación de servicios, mejor calidad de los servicios que prestan, ¿no es cierto?, los municipios, ser capaz de generar una mayor participación en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Se intentan, ¿cierto?, dejar eso fuera,
fuera, tratando, ¿no es cierto?, de hacer toda una cosa mediática, una cosa que tiene que ver más con la farándula, que tiene que ver más con esta cosa que muchos medios de comunicación potencian y que efectivamente no tiene que ver necesariamente, o no tiene que ver absolutamente con lo que la población requiere y necesita. Por lo tanto, fíjate que yo soy un convencido que esto hoy día de la tecnología empieza a cumplir una función, porque así como tú ves, ¿no es cierto?, de que la cosa farandulera de esta alcaldesa se impone a través de muchos medios de comunicación, a través de las redes sociales, la democratización de la tecnología, también hay una vertiente cada vez más grande, más desarrollada de opiniones que tienen una visión súper distinta y encontrada con ese tipo de conductas públicas. Sí. Bueno, vamos al tema de la semana, porque vino de Santiago el subsecretario de Energía a decir de que el gas no va a subir. Está en estudio por parte del gobierno, que se va a saber en junio. Parece que el gobierno ya lo sabe los resultados. No estamos en junio, estamos en marzo recién, pero el gobierno ha asegurado de que el presidente Piñera está comprometido con la región y no van a haber alza. Eso vino a decir el subsecretario. Por el otro lado de la vereda, el senador Bianchi dice que sí va a haber alza, que él tiene antecedentes claros sobre esto. Más allá de los dimes y diretes de uno y otro, los quiero preguntar a ambos. ¿Ustedes creen que sería responsable de que la región asuma un desafío y que ENAP Magallanes, como empresa estatal, vuelva a ser que recupere la distribución del gas en nuestra región? Desde mi perspectiva es el ideal. O sea, yo creo que regiones que tienen tanto por hacer en materia de desarrollo, que tenemos un gran territorio, grandes riquezas naturales, pero que somos una población pequeña todavía, claro que el tema de tener empresas, ¿no es cierto?, que apalanquen el desarrollo en todas sus expresiones, en todos sus ámbitos, es súper necesario. Lo decíamos delante al pasar con el tema de la sanitaria, sí, y las utilidades que genera. O sea, que la empresa nacional del petróleo, ¿no es cierto?, sea una empresa de energía, que además sea una empresa, ¿no es cierto?, que en el caso de la región de donde nace, sea, ¿no es cierto?, la posibilidad que también sea la distribuidora de una cosa tan preciada como el gas, sería genial. Ahora, ¿cómo tú retrotraes? Es un desafío gigantesco, porque ¿cómo tú retrotraes lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en los últimos 25, 30, 40 años respecto cuando se privatizaron, ¿no es cierto?, esta área de servicio que tenía que ver con la distribución. Entonces, claro, es un desafío gigantesco, pero si tú me preguntas desde la perspectiva de mi convicción, claramente lo fundamental sería, ¿no es cierto?, que en regiones como la nuestra el próximo distribuidor, el propio distribuidor sea aquel que lo produce, aquel que lo explota y lo produce. Entonces, ¿el PPD va a estar mirando aquello sobre esta posible alza? Mira, como reza el refrán, ver para creer acá. Ya. Porque este es como el mismo tira y afloja, el mismo juego del 2011, ¿no? Es como estamos como el... Sí, como, pero terminamos en un paro regional. Pero por eso mismo te estoy diciendo. O sea, la previa, por así decirlo. Entonces, mucha comunicación, mucho ministro que va a venir para acá tratando de asegurar algunas cosas que de repente entre gallo y medianoche van a subir el gas. Entonces, yo creo que es importante aquí que estar alerta en estos temas. Qué es lo que va sucediendo, cómo se van desarrollando, para que no nos pillen así medio somnolientos y por debajo, porque esa es la costumbre que tiene este gobierno, esa es la costumbre de actuar que tiene el presidente Piñera, que cuando estás así como que de repente, como tú decías delante, sale el tema de que el presidente Piñera anda, y ahí coincido en el tema del populismo, en la forma en cómo tú manejas los medios de comunicación para distraer la atención. Anda el presidente ahora preocupado del Mundial 2030 y de repente por debajo la subida del gas. Entonces hay que tener cuidado con esto. Yo no me confío, yo creo que hay que tener atención. Está bien que el senador Carlos Bianchi esté atento en términos, como se dice en términos futbolísticos, atento a la jugada, claro, y defender los intereses de Magallanes. Chicos, nos quedan 5 minutos. El último tema, porque incumbe en el PPD. La posición que asumió en las últimas semanas el presidente nacional, ya lo decíamos, Heraldo Muñoz, respecto a la situación de Venezuela. Esto generó un intenso debate al interior del partido por la distancia que tomó de las posturas de otros sectores de la centroizquierda. Ante esto, el ex canciller elaboró un documento donde defendió su posición ante la crisis del país petrolero, asegurando que Venezuela desafía nuestra credibilidad frente a la ciudadanía. ¿Qué dice usted, Domingo Robler, de estas declaraciones del presidente nacional? Efectivamente, mira, yo en esto soy parte de la minoría al interior del PPD. Yo tengo una mirada distinta a lo que es la mirada del presidente nacional. Lo que no quiere decir que yo no respete la mirada y la posición que él adoptó.
La respeto, pero no la comparto. Exacto. Efectivamente, yo creo dos cosas. Efectivamente, hay una cosa sumamente necesaria que ha ido tomando una dimensión justa a producto también de lo que estábamos conversando al pasar, que tiene que ver con las tecnologías, las redes sociales, y que tiene que ver con que efectivamente el interés más de fondo que tienen las grandes potencias del mundo, sobre todo la potencia norteamericana, militar y económica, ¿no es cierto?, es efectivamente por los recursos naturales, entre ellos combustibles y minerales que tiene ese país. Y eso evidentemente genera una distorsión absoluta. Ahora, de que efectivamente hoy día también Venezuela tiene que dar una señal de nitidez para el resto de las democracias del mundo, absolutamente. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con mi reflexión personal. Yo creo que efectivamente la salida tiene que ser una salida política, diplomática, sin intervención militar, y donde efectivamente el movimiento político bolivariano de Venezuela tiene que tomar una decisión de fondo y que tiene que ver con que si ellos tienen una gran mayoría, porque las democracias requieren de construcción de mayoría, si ellos tienen una mayoría social, tienen que colocarla al servicio de poder mejorar sus condiciones, sus condiciones políticas a nivel internacional y sus condiciones de vida interna. Y eso significa que si es necesario que vayan a un referéndum político de nuevo, tienen que hacerlo. Claro. Tienen que hacerlo. Pero yo creo que aquí lo sustantivo es colocar el acento en lo otro, que tiene que ver con que gran parte de la conflictividad en la que está puesta una república como la venezolana tiene que ver con los intereses exteriores externos. Bueno, hay que decir que Bolsonaro hoy día se reúne con Trump en Estados Unidos, ¿no? Que le dicen el Trump latinoamericano y le dice que intervención militar para nada, él no está de acuerdo. No tiene que haber intervención militar. ¿Y usted, José Luis, qué dice de sus declaraciones de presidente nacional? Mira, yo primero señalar algo que creo que es importante. Yo creo que en este gobierno la política exterior que ha tenido Chile ha sido nefasta, bochornosa. ¿Ya? Primero, yo evidentemente coincido en algunas cuestiones con el presidente nacional, en algunas tengo ciertas diferencias, ciertos matices, pero claramente los mismos actores, el mismo Maduro ha reconocido que hay una crisis interna en Venezuela. Eso nadie lo puede desconocer. Hay una crisis, ya hoy día incluso la expresidenta Bachelet dio cuenta en su informe de que hay hay violaciones a los derechos humanos al interior de Venezuela y también hay una crisis. Entonces, teniendo claro eso, yo coincido evidentemente, y en eso el presidente nacional tenemos coincidencia, en el sentido de que la vía es una vía diplomática, una vía democrática de la resolución de ese conflicto. Tendrá que haber un llamado a elecciones. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que sucedió con el tema del presidente, en este caso Juan Guaidó, en el sentido de que se autoproclama o la Asamblea Nacional lo proclama. Constitucionalmente él tenía un plazo de 30 días para hacer un llamado a elecciones, eso no sucedió y yo creo que la salida es esa. O sea, yo siempre pensé y siempre estuve en la postura de los países más neutrales, en este caso México y Uruguay, y Chile, después de toda una vuelta, por eso yo también señalo que la política exterior chilena fue bochornosa respecto de cómo se dejando atrás toda una política de multilateralismo que tenía Chile, de vía diplomática de resolución de conflictos. Este presidente tiró por la borda toda esa historia. Perfecto. Pasó la de tiempo, muchachos. José Luis, muchas gracias por venir Gracias, a esta Alejandro. última conexión. Domingo Rubilar, también, lo mismo. Gracias. Solo decir para terminar, mi querido Alejandro, disculpa. 30 segundos, se levanta la sesión. 30 segundos, mira. Magallanes le ganó al centralismo con el movimiento al gas. Yo quiero rendir homenaje hoy día cuando hay suenan campanas respecto a que pudiese ocurrir algo similar en los próximos meses. Rendir homenaje a las dos mujeres que entregaron su vida en la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes en una lucha tan democrática. El 8 de marzo le hicimos un homenaje. Súper bien, y súper justo y súper necesario. A estas dos mujeres jóvenes que perecieron, que fallecieron en lo que fueron las movilizaciones por defender la dignidad de Magallanes, mártires, exactamente, la dignidad de Magallanes y los intereses comunes de toda la población patagónica magallánica. Así, mi reconocimiento a ellas y efectivamente, mira, eso fue transversal, eso no tuvo que ver, ese movimiento, ese gran movimiento, el más grande que registra la historia de Magallanes, no tuvo que ver con determinadas ubicaciones en el mapa político, tuvo que ver con una emoción y un sentimiento y una comprensión transversal del conjunto de la población, donde marchamos todos juntos. Y si cada vez que atenten contra los intereses de la región, obviamente nuestro desafío como magallánicos y magallánicas es ser capaz de colocarnos en la calle a hacer justicia por nuestras vidas, por nuestra descendencia, por nuestro territorio. Muchas gracias. Felipe Borges, usted me inventó esta frase, pues. Desde hoy día vamos a terminar de esta forma. En el nombre de Dios y de la región de Magallanes se levanta la sesión. Hasta mañana, chao, que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Última Conexión.
Conduce el periodista Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.